¿Cómo están? Durante la próxima hora vamos a hablar del relevo generacional, que es un concepto atemporal, pero que sin embargo se va a ver puesto en solfa y en primera plana de la actualidad durante los próximos años con motivo de la generación, del pase a la jubilación de la generación del baby boom. El relevo generacional tiene implicaciones empresariales, tiene implicaciones laborales, tiene implicaciones sociales que no podemos dejar de lado y tiene una definición que he encontrado en internet y que seguro que le va a interesar a nuestro primer invitado, le va a interesar conocer. El relevo generacional es el proceso de transición de liderazgo, gestión y propiedad de una generación mayor a una más joven, fundamental para la continuidad de empresas, negocios familiares y sectores productivos. Don José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, ¿cómo está? Muy bien, aquí con vosotros encantado. Bueno, es mutuo el placer. ¿Qué le parece la definición? ¿Se ajusta? Yo creo que a lo que sí, es una buena definición. Más del 90% del tejido productivo de nuestra comunidad son empresas familiares. Y entonces, lógicamente, el relevo es algo fundamental ahí. Por eso yo creo que este es un tema muy interesante y, sobre todo, muy importante. ¿Se hace bien el relevo generacional en las empresas? Luego hablaremos de la administración. Parece que sigue habiendo problemas. Porque básicamente es un tercio las que luego continúan en la siguiente generación. Con lo cual eso denota que tenemos que seguir trabajando el que pueda continuar con ese relevo en las empresas. ¿Y de qué manera se puede continuar, ayudar a continuar con ese relevo en las empresas? Pues hombre, son empresas familiares y lógicamente son las propias familias las que tienen que favorecer. ¿La administración qué puede hacer para favorecer eso? La administración lo está haciendo porque lo que está favoreciendo es a nivel tributario, el dejarlo prácticamente a cero, la transmisión de empresas familiares. Eso es lo que estamos haciendo, facilitar ahí. Pero bien es cierto que muchas son microempresas que se pierden. Le voy a contar. Mi abuelo fundó una tienda en el año 19. Esa tienda la continuó mi madre, luego la continuó mi hermana y ya ha cerrado porque no había relevo. Mis sobrinos lo han querido y yo, el tiempo de ser consejero no me permite ponerme al frente de la tienda. Y es una pena, ¿eh? A mí me duele cada vez que paso por allí. Pero habrá algún telespectador que piense, bueno, ¿y qué? Si no la lleva una familia, o si no continúa por la línea descendente de la familia, pues la adquirirá otro... Sí, se abrirá con otro nombre, pero bueno, pero sí que es bueno, ya digo que la base de nuestro tejido productivo es la empresa familiar, y es bueno... y muchas empresas valencianas lo son empresas ya de segunda, tercera generación que han ido a más, y tenemos ejemplos muy claros de grandes empresas valencianas que empezaron hace unos años y han ido creciendo, sí, con y una charcutería y poco más, y andan por la tercera generación. El ejemplo claramente lo tenemos con Mercadona, sí. con Carni Carros, como acabó ahí. ¿Qué efectos beneficiosos tiene para la economía valenciana la continuidad en la línea de la empresa familiar? Tiene el efecto de la continuidad de las empresas estables, porque estas empresas, que ya digo son más del 90% del tejido productivo, agrupan más del 80% del empleo en nuestra comunidad. Quiere decir, hay un 20% a lo mejor de macroempresas y demás, pero la base del empleo está en la empresa familiar. ¿Esa es una seña de identidad valenciana, de la comunidad valenciana? No, en general es una seña de identidad del tejido productivo español, pero aquí en la comunidad valenciana es más acentuado. Estamos unos puntos por encima de la media estatal. Esa es la realidad. En materia funcionarial, también se va a notar el relevo generacional en cuanto se jubilen los del baby boom, ¿no? Sí, por eso estamos haciendo, y estos años estamos trabajando en ello, y la próxima oferta de empleo estamos haciendo las ofertas de empleo público más altas de la historia, para favorecer la transmisión, digamos, de una generación a otra en la función pública. Porque es verdad que sí que ahora hay una generación importante que se jubila, y es importante además que entre gente nueva para absorber el conocimiento de los que se van a jubilar antes de que se vayan. ¿Y no se amortizarán puestos? No. La administración, yo soy un defensor
de lo público, pero con criterios racionales, con criterios racionales. La amortización o no de puestos debe venir de la necesidad, nunca de una política específica contra el empleo público. ¿En la Generalitat hay algún departamento específico para abordar el relevo generacional? Porque he visto que en otras administraciones autonómicas, la madrileña, la manchega y alguna más, sí lo hay. Bueno, lo que hay es una colaboración entre digamos, todos los departamentos. Por ejemplo, en la parte del relevo de empresas está la Consellería de Industria y trabaja esto. La parte, digamos, tributaria la hacemos nosotros. Por ejemplo, un sector muy importante dentro de la empresa familiar son todo el sector agrícola, que para mí es un sector fundamental aquí en nuestra comunidad. Pues la última es que me viene hace unos meses, el conseller de Agricultura, que es un gran conseller, el que tiene un tractor en propiedad, que ha conducido. Antes de ser conseller de Agricultura ya tenía un tractor y me viene, oye Rovira, tenemos que hacer un cambio tributario, aprovechando ahora esto que hicimos de cambios, en transmisiones patrimoniales para las casas. Digo, ¿pero qué casas? Sí, porque cuando se transmite una explotación ganadera, pues a veces en la misma explotación, en ese terreno donde están, hay una casa que a veces sirve incluso para el propio ganadero o para guardar por la noche el rebaño. Y si esa casa paga tal, también lo hemos bajado ese impuesto para favorecer la transmisión de las explotaciones ganaderas. Sí que había, o sea, que lo que hay es una colaboración global. Sí que es verdad que ha habido algunos titulares recientes específicos sobre agricultura. Por ejemplo, relevo generacional campo valenciano, 548 nuevos agricultores con 51.000 euros de ayuda y alivio fiscal. Sí, esa ha sido Es difícil encontrar facilidades para que los hijos se queden a cultivar lo que... En la Consellería de Agricultura se ha optado por una serie de ayudas para agricultores, para jóvenes agricultores que, digamos, asumen, algunos son nuevos y otros, digamos, lo que asumen es una explotación familiar. Y se ha optado por estas ayudas porque entendemos que el sector primario es fundamental. A muchos se les llena la boca cuando hablan del despoblamiento, que hay que atacar. Pues mire, el despoblamiento se ataca ayudando al sector primario. Usted es el conseller Rey Mago, porque es el de Hacienda. Bueno. Tiene la llave de la caja. ¿Qué le piden los empresarios que están en trance, especialmente la empresa familiar, pero todos aquellos autónomos, etcétera, que tienen posibilidades de continuar con el negocio a través de otros familiares? Sí, lo que nos piden es que la transmisión del negocio esté grabada lo menos posible, y en eso estamos trabajando. Ahora, con las últimas modificaciones, también hemos dejado que los holdings familiares y tal tampoco tributen cuando pasen de una generación a otra. Es decir, hay una interlocución permanente con todos los representantes empresariales, con el Instituto de Empresa Familiar, con la CEP, y atendemos, en la medida de lo que presupuestariamente podemos, todas las peticiones. Lo que se trata es que haya actividad, porque cuando hay actividad, aunque hayas bajado los impuestos, puedes llegar a recaudar más. Y eso es lo que está sucediendo en algunos casos aquí en nuestra comunidad. ¿Se coordinan ustedes en esta materia de alguna manera con la Administración Central o cada uno hace la guerra por su cuenta? La Administración Central, últimamente, en los últimos años, tenemos bastantes problemas. Y lo tenemos porque seguimos sin un modelo de financiación estable. La Comunidad Valenciana sigue a la cola de la financiación. Yo estos días llevo días esperando pues, la llamada del nuevo ministro de Hacienda para que me anuncie que el fondo de nivelación transitorio que permita a la comunidad, digamos, mantenernos hasta que llegue un nuevo sistema de financiación, pues que ese fondo de nivelación nos llegue, pero no he recibido la llamada. Y para estas cuestiones concretas de la transmisión de empresa familiar nosotros porque por ejemplo los impuestos que les afectan, que es el de sucesiones y donaciones, básicamente ese sí que lo regulamos nosotros, es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. El Estado básicamente se queda con la regulación de impuestos de sociedades y de IVA y parte del IRPF, que nosotros también establecemos deducciones como las que hemos hecho recientemente y que comentábamos, de la música, o la ampliación a rentas medias de 60.000 o 78.000 en individual o conjunta de todas las deducciones fiscales que tenemos sanitarias, las gafas, el dentista y algunas nuevas. Ahora hemos añadido la música, que es algo fundamental en nuestra comunidad,
y bueno, seguimos por ese camino. ¿Se hace bien la transmisión de conocimiento de una generación a la siguiente? Yo creo que irá por sectores, pero es cierto que yo, repasando los datos, dices, bueno, hay mucha empresa que queda por el camino, pero eso es inevitable, Pero ¿cuál sería el objetivo? Pues que ese tercio de empresas que continúan, ese tercio aumentara bastante, que hubiera mucha más continuidad. ¿Hay algún sector en especial que le parezca más atractivo para este tipo de iniciativas? No, el sector que nosotros estamos intentando ayudar al máximo es el sector agrícola y ganadero, porque es el sector que, digamos, ha tenido más problemas en los últimos años y por eso intentamos volcarnos especialmente ahí, no en los demás sectores también, pero principalmente también en el agrícola. Socialmente, ¿qué importancia tiene el relevo generacional? Pues yo creo que es fundamental, porque ya he dicho que más del 80% del empleo lo hacen empresas familiares en la Comunidad Valenciana, más del 80% del empleo, es la base. Pues le voy a proponer una cosa, vamos a dejar de conversar usted y yo mano a mano y vamos a meter en la conversación a algunos de los principales implicados aquí en la Comunidad Valenciana en este tipo de situaciones de relevo generacional en sus empresas. ¿Le parece, consejero? Me parece perfecto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con más invitados. Volvemos a la carga con el relevo generacional, un concepto que nos interesa mucho conocer y sobre todo tener en cuenta las repercusiones que pueda proporcionarnos a nivel laboral, social, económico. Tengo a mi lado, como antes, al conseller Rovira, lo que pasa es que lo hemos envuelto al conseller, al representante de la Administración Autonómica, de tres magníficos contertulios que nos van a acompañar para intentar, por un lado, supongo que preguntarle a usted alguna cosa o plantearle alguna que otra petición, las peticiones del oyente, ya sabe usted, como en la vieja radio, pero por otro lado también para darnos su visión sobre este importante asunto del que no se habla demasiado, pero estoy absolutamente convencido de que a partir de ahora va a ser tema de conversación frecuente, al menos dentro de los ámbitos económicos y empresariales valencianos, porque se va mucha gente a la vez, prácticamente a la vez, en los próximos años, de la administración, de las empresas, y habrá que buscar el remedio oportuno para que la actividad económica no decaiga. Pues con el conseller Rovira contamos con la participación también de Mónica Duar, que es la CEO de Dormitienda. Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ignacio Aliño, que está a su lado, es el CEO del Grupo El Alto. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado igualmente de estar aquí. Pues todos encantados. Y Emi Boix, que es la presidenta del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Emi, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Mónica, ¿Esto del relevo generacional es un problema solo económico, solo empresarial, o tiene una componente social acusada? A ver, yo creo que es un tema empresarial y además tiene un componente social que yo creo que no se pueden disociar, o sea, es un error separarlos. ¿Y por qué? Pues como empresarios tenemos la responsabilidad de dar continuidad a nuestras empresas. Y luego las empresas impactan directamente en la sociedad, por lo tanto también es una responsabilidad social, es una responsabilidad porque somos generadores de empleo y entonces tenemos una responsabilidad también con todos nuestros equipos y con todas esas personas que trabajan con nosotros y contribuir pues a nivel salarial, fomentando la economía, fomentando el empleo, como decía. Y entonces yo creo que no van disociadas, o sea, son absolutamente igual de importantes y tienen que ir juntas siempre. Vamos a conseguir en un futuro cercano, vamos a conseguir que el ciudadano en general se dé cuenta de la importancia social que tienen las empresas. Bueno, todavía nos queda... ¿Es un mito, es un unicornio? No, yo creo que todavía nos queda mucho por hacer, o sea, todavía nos queda mucho y todavía en las empresas familiares nos cuesta mucho también, pues a veces somos cortoplacistas y nos cuesta muchas veces pues tomar las decisiones adecuadas. Yo entiendo que luego entraremos más en este tipo de cosas y al final yo creo que la sociedad poco a poco va tomando mayor conciencia, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer y creo que también todavía los empresarios tenemos que dignificar la figura del empresario, poder inspirar a las nuevas generaciones
y poder servir pues eso, un poco de inspiración, pues que la gente sepa realmente que somos generadores de economía, somos generadores de empleo. Y poco a poco yo creo que también nosotros tenemos un papel muy importante para ir concienciando a los demás. Ese reconocimiento, Ignacio, ese reconocimiento social se percibe, va hacia arriba, va hacia abajo, se queda estancado. Yo creo que el reconocimiento social tiene que estar fomentado en buena parte por los líderes políticos y los líderes mediáticos. Es decir, lo que más influye hoy en día ya no son las redes, sino en general el conjunto de lo que son las redes y los medios de comunicación. Si hay un mensaje de apoyo, como pasa en otros países de Occidente, estoy pensando en Estados Unidos, que quizás el paradigma, el ejemplo más extremo en lo positivo en ese sentido, pero también en Europa yo creo que en general al empresario se le valoran todos sus méritos y en España ocurre que no es así. Entonces yo creo que hay que hacer una cierta labor de divulgación, ya no por una cuestión de esa valoración positiva per se, sino de explicar todo lo bueno que tiene que se desarrollen empresas en nuestro entorno. Al final eso revierte en el bienestar de todos, se genera más empleo, incluso en algunos sectores estratégicos se mantiene cierta autonomía en el sentido de que, bueno, pues si aseguramos, por ejemplo, el relevo generacional, qué duda cabe que en algún caso podemos mantener digamos, el carácter valenciano, si se quiere ver desde la perspectiva de la Comunidad Valenciana, que duda cabe que Bancaja, por decir algo, aunque no fuera una empresa familiar, pero el hecho, es decir, las circunstancias que se produjeron derivaron en perder una entidad financiera que tenía una base social valenciana. Es decir, todo lo que afecta a las empresas y al buen fin de las empresas nos afecta a todos, y yo creo que eso hay que explicarlo. Sí, y con detalle, ¿verdad, Emi? Hay que explicarlo y con detalle, porque no se entiende fácilmente. No, no se entiende fácilmente, y yo creo que, bueno, como hemos ido comentando, realmente la empresa familiar tiene un papel crítico, un papel crucial en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de la comunidad, y ese arraigo al territorio pues genera empleo. Es impensable para todos pensar en una sociedad en una ciudad donde no haya empresas, o donde no haya negocios, o donde no haya pequeño comercio, ¿no? Estaríamos desnaturalizando esa comunidad. Entonces tenemos que pensar en que esa empresa, por supuesto hay que dignificar ese papel, pero esa empresa es la creadora de ese empleo, de ese arraigo al territorio. Nuestro reto es transmitir valores y transmitir conocimiento de manera que sea inspirador, como antes comentaba Mónica, ¿no? Que sea algo aspiracional, que alguien quiera continuar con esa labor que nosotros hemos iniciado o que hemos heredado, ¿no? Y creo que esa labor en las empresas familiares es nuestro reto diario, ¿no? Es nuestro desafío continuo. Consejero, usted lo nota, porque usted ahora es conseller de lo que es, pero antes era conseller de empleo. Es decir, usted está muy ligado a este tipo de situaciones que ahora abordaremos con un poco más de detalle, del relevo generacional y de la existencia de las empresas pequeñas, medianas, familiares. ¿Se avanza en el prestigio del empresario? Yo creo que sí. Yo oía a Ignacio, pero yo creo que sí que se ha avanzado. Sí que es cierto que hay algunos partidos que siguen demonizando la figura del empresario. Yo hace poco oía unas declaraciones contra Juan Roig y cosas así, ¿no? Que crea miles de empleos. Pero yo creo que la figura del empresario hoy por hoy se la valora mucho más. Y nosotros en la Administración lo estamos intentando apoyar al empresario. Las empresas familiares en la Comunidad Valenciana cuentan con uno de los regímenes fiscales más favorables de toda España, y sobre todo la sucesión de la empresa familiar. Porque desde la Administración lo que tenemos que hacer es apoyar ese relevo generacional de la empresa familiar, que es la base de nuestro sistema productivo. Y en ese camino vamos a seguir trabajando. Y lo que tiene que haber es un diálogo constante entre los representantes de las empresas con la Administración.
Nosotros estamos, dentro de las posibilidades, dispuestos a hacer todo lo necesario para favorecer. Venga, vamos a entrar a matar. Mónica, ¿cómo planteáis el relevo generacional en tu empresa, en tu grupo? Bueno, pues mira, fíjate, yo lo he vivido hace unos 4 años. Mi padre fundó el grupo de empresas y pues hace 4 años decidió ya pues bueno, jubilarse de alguna forma, ¿no? Y lo hicimos en 2 tiempos. La verdad es que en la hoja de ruta no estaba previsto cómo se desarrolló después. También es verdad que hicimos un protocolo familiar y es complicado porque los protocolos familiares pueden ser una herramienta buena, pero siempre y cuando los mantengas vivos. O sea, el protocolo familiar tiene que estar constantemente adaptándose a la evolución de la empresa. También son complicados porque pones de manifiesto muchas veces muchas emociones y puedes entrar en... Bueno, es complicado. Hicimos un protocolo que no seguimos hace muchos años. Creo que todavía éramos un poco jóvenes para pensar en el relevo generacional y bueno, en la hoja de ruta no estaba escrito lo que pasó después. Lo que pasó fue que al final nosotros en la holding lo que decidimos fue comprarle a mi padre cada uno. Nosotros teníamos varias empresas y cada una de ellas era independiente. ¿Cuántos sois vosotros? Nosotros somos 3 hermanos. 3 hermanos. Cada una era independiente. O sea, yo desde que me licencié aterricé en la empresa familiar y empecé con Dormitienda. Teníamos 2 tiendas en aquel momento, actualmente contamos con 100. Pero sí que nosotros éramos, nuestra fábrica era nuestro único proveedor, o sea que de alguna forma estábamos todos conectados. Entonces, bueno, al final lo que hicimos fue comprarle las empresas a mi padre, de forma que tuvimos un poco ya la libertad de decisión de seguir comprando a las otras empresas del grupo familiar o comprar a otros proveedores. Entonces, hace pues, alrededor de 3 años o así, ya me convertí en administradora única de Dormitienda y adquirí el negocio. Y la verdad es que fue una buena solución porque a veces, pues, cuando unas empresas pueden depender de otras, puede crear cierta fricción. Entonces, lo que no queríamos es que en ningún caso esto pudiera afectar a la familia. Es un proceso emocionalmente complicado. O sea, realmente las empresas familiares, estos procesos son pues difíciles porque hay, pues eso, porque hay una unión familiar, porque hay unos sentimientos y bueno, para nosotros fue duro. Fue duro en ese sentido. Claro, Ignacio, supongo que en tu caso pues también habrá algo de mezcla entre la parte familiar, la parte empresarial, es decir, el negocio por un lado y la familia por el otro, y juntarlo. Ya sabes que hay un refrán que dice familia y trastos viejos, pocos y lejos. Entonces, vosotros no dais ejemplo de eso, pero tiene que ser complicado, ¿no? En nuestro caso, la empresa la funda nuestra madre en el año 82, en aquel momento tenía otra socia, y Fernando, mi hermano, y yo nos incorporamos en el año 2002, indirectamente comprando una sociedad del sector, que no quiso, digamos que no interesó comprar a la entonces sociedad de nuestra madre, y a partir del 2003 montamos un proyecto que eran los restaurantes del Mercacolón inicialmente, y un poco empezamos lo que es la profesionalización, el aumento del crecimiento. Y bueno, nosotros hemos tenido momentos mejores y peores, pero pasamos una crisis financiera de los años 8 a 14 muy dura, y luego el COVID no fue fácil, y en los últimos años estamos creciendo mucho. Y bueno, en este momento nosotros la verdad es que no hemos redactado un protocolo familiar, seguramente es una de las asignaturas, pero de forma relativamente natural se ha ido incorporando ya alguna tercera generación. Es verdad que pues dependiendo de la edad de los hijos, y hablo de familia porque estamos aquí hablando de la empresa familiar, pero a veces el hecho de que uno tenga los hijos que cumplan años con cierta antelación, si uno hace la foto fija, en un momento dado, a lo mejor los hijos de uno de los hermanos pueden tener más protagonismo. ¿Hay un momento bueno para iniciar el proceso de relevo generacional? ¿Cuál sería?
Yo creo que, bueno, mi madre con 82 años, bueno, cumple ahora 83, está bastante activa, con lo cual yo veo que no me voy a jubilar. Entonces... pues entonces no vas a dar ejemplo de relevo generacional. Vamos a ver, sí que yo creo que hay que ir cambiando los papeles, ¿no? Probablemente, los roles. Es verdad que, bueno, a veces el empuje que tiene la gente joven y la formación reciente que muchas veces tienen, aportan, pero es verdad que tu expertise, tu experiencia general te permite, digamos, tomar otro tipo de decisiones en el día a día, ¿no? Pero nosotros estamos en un proceso de crecimiento relativamente rápido y eso de alguna manera seguramente va a dar lugar por lo menos a preparar, digamos, a que haya puestos a los que ir relevando. Es decir, probablemente una generación puede mantenerse en los puestos de administración societaria y en las cuestiones estratégicas, y una segunda pues estar más en las operaciones, ¿no? Y en los cuadros medios, incluso directivos. La verdad es que también depende, yo creo que hay un momento en que las empresas que adquieren cierto tamaño tienen que, y es algo que seguramente nos pasa por la cabeza hoy en día, que además hay una economía tan globalizada y donde a nosotros, siendo una empresa que no nos damos la menor importancia, pero con cierta frecuencia nos llaman fondos extranjeros o empresas del sector interesándose a lo mejor por comprar la compañía. Entonces, claro, uno siempre tiene, iba a decir, la tentación, ¿no?, de decir, oye, vendo o no vendo, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que identificar si uno tiene una vocación empresarial y si la quiere mantener, o si quiere vender la compañía y digamos, y jubilarse, en el sentido de empezar unas vacaciones largas, ¿no? Yo creo que en general los empresarios familiares tenemos una fuerte vocación y la venta no es el primer, pero bueno, eso es muy determinante. A lo mejor, ¿no? Claro, a lo mejor depende también de cuántos descendientes tengas dispuestos a coger la batuta. Por ejemplo, sin duda. O si no tienes ninguno y entonces dices, pues vendo a este extranjero que viene aquí con interés. Y bueno, le digo que mantenga el nombre o que mantenga algo del espíritu y con eso es suficiente. Efectivamente, yo con mi hijo, con mi hijo mayor, precisamente, él está ahora un año trabajando en Filipinas, ¿no? Y yo digo, y tengo esa conversación pendiente, de decir, oye, ¿qué quieres hacer? Porque en función de lo que tú quieras hacer, claro, yo tengo que, a lo mejor no necesariamente vender, pero sí, seguir, digamos, en la línea de profesionalizar la gestión, ¿no? Que eso es yo creo que la profesionalización de la gestión, independientemente de que haya o no relevo generacional, hay que trabajar en ella para ganar tamaño, etcétera, ¿no? Sí, Mónica, ¿ibas a decir algo? No, yo un poco lo que quería decir también es que a veces lo que sucede, yo por ejemplo, para mí lo mejor es planificar el relevo generacional con una antelación de unos 4 o 5 años. Creo que es el momento un poco, o el timing perfecto. 4 o 5 años desde antes, o sea, punto cuando tú en el que se tiene que jubilar la persona que lleva las riendas, ¿no? Yo considero que es 4 o 5 años sería lo que yo recomiendo. Y luego, por otro lado, también a veces al empresario, al fundador, le cuesta delegar, le cuesta mucho, es muy difícil. Yo a mi padre, por ejemplo, me ha parecido brutal lo que ha hecho, porque ha tenido la capacidad de llegar a un momento en su vida, una persona que además ha vivido la empresa desde muy joven, que empezó de la nada, con muchísimo esfuerzo, con dificultades, con crisis importantes, que ha sabido darle la vuelta y ha sabido volver otra vez a tener éxito, ¿no? El éxito nunca nunca es exento del fracaso también. El fracaso te ayuda a tener éxito y al final yo también creo que hablar de los fracasos también te hace crecer y también es importante. Por lo tanto, todos los empresarios tenemos momentos álgidos y momentos bajos, y ahí se ve perfectamente si tienes esa vocación. Entonces, ahí entra pues eso, la incapacidad muchas veces o la dificultad de poder delegar. Es muy difícil cuando toda tu vida te has dedicado a la empresa, de repente soltar o saber con esos 5 años de antelación que todo lo que estás haciendo es para ir soltando. Y luego también la presión del sucesor, porque el sucesor también se hace muchas preguntas. Bueno, voy a estar a la altura. Tened en cuenta de un dato muy importante, y es que solamente 1 de cada 3 empresas familiares
sobreviven a la segunda generación. O sea, esto es un hecho, es muy complicado. O sea, vosotros os doy la enhorabuena porque estáis ya en la tercera prácticamente, pero es muy difícil. Y luego también hay que elegir la fórmula, porque podemos elegir la fórmula, tenemos solo un sucesor, podemos tener coger un director externo y que la propiedad se mantenga en la propiedad, pero que sea un tercero el que lleve la compañía, o podemos tener también algo más híbrido. Nosotros nos planteamos muchas cosas. Híbrido sería la familia, además, acompañada de un tal. Entonces, hay muchas fórmulas, pero no es fácil. Y hay que ver cuál es la más apropiada para cada caso, Emi, porque establecer una hoja de ruta común para todas, teniendo en cuenta estas connotaciones familiares y empresariales, esta mezcla de sentimientos familiares y empresariales es complicadísimo. ¿Cuál es vuestra experiencia? En tu caso, ¿qué nos aconsejarías? Bueno, aconsejar para mí es complicado. Bueno. Puedo hablarte de las experiencias que conocemos, pero bueno, por mencionar un dato, Mónica decía, 1 de cada 3 empresas no pasa de generación, ¿no? Afortunadamente, ese es el dato que da el INE, pero afortunadamente en IBEFA superamos el 88%. Ay, pues no sabes las lo que me alegro, empresas asociadas porque oyes a IBEFA, los datos. Claro, las empresas asociadas a IBEFA se preocupan por ese relevo, por preparar esa anticipación, Muy por importante. Planificar esa sucesión, y creo que eso es fundamental precisamente por ese afán de continuidad que tenemos los empresarios, las empresarias familiares, ¿no? Y es verdad que hay que anticipar y hay que planificar, pero es un secreto a voces que precisamente por lo que estamos diciendo es contradictorio que cuando no se quieren jubilar o cuando el fundador ve que tiene toda la vida por delante y eso ya ho faré, eso ya más adelante me preocuparé por ese tema de preparar la sucesión, pues es contradictorio preparar con anticipación un proceso sucesorio cuando estamos hablando de que no se quiere jubilar. Pero tiene que estar muy ve el final. mentalizado. O sea, yo me refiero cuando lo tienes ya planificado y cuando el empresario toma la decisión. Cuando toma la decisión, yo creo que es cuando las cosas se hacen bien. O sea, se hacen bien porque tienes mucho tiempo para prepararte, para transmitir ese conocimiento tácito que tienes, porque el explícito es muy fácil de transmitir. Hablamos de producto, hablamos de clientes, hablamos de sistemas, pero cuando tú tienes que transmitir ese conocimiento de liderazgo, de ese conocimiento de las personas, saber cómo retener ese talento, todo eso, esa transmisión, esos valores, ese propósito, esa cultura empresarial, que al final es lo que hace permanecer la esencia de la empresa y poder proyectar ese futuro. O sea, por supuesto. realmente y eso es cuando el sucesor toma está conciencia de que eso tiene que llegar. Claro, hay ¿no? muchos por que el no. Fundador, claro. De hecho, hay un 65%, los datos son los que yo he podido recabar, igual no son así, pero hay un 65% de empresas que realmente no lo preparan. O sea, quiero decirte que más de la mitad de empresarios, porque son pequeñas empresas y porque no quieren delegar, lo que tú dices, ya lo haré, ya llegará el momento, no veo el momento. A lo mejor hay que preparar también al que tiene que ser sucedido. Correcto, porque yo creo que darle también alguna ocupación. Llega un momento que también se desgastan, nos desgastamos. A ver, conseller. Es que, por eso, Mónica ha dado un dato que es que... He abierto un melón. Solo un Varios. He abierto varios. Solo un tercio de las empresas familiares digamos, tienen continuidad. Y Emi ha dicho que, bueno, la realidad es la siguiente, vamos a ver, más del 90% de empresas son familiares en la Comunidad Valenciana. Pero ¿qué sucede? La gran mayoría son lo que llamaríamos micropymes. Claro. Una tienda, un tal. ¿Eso cuántos empleados son? Esas son, pues a lo mejor el propio autónomo, como mucho 1 o 2 empleados. 2, 3 personas. Y esas son las que, digamos, suelen caer más. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor los hijos no tienen esa vocación. Que es lo normal, ¿eh? O sea, normalmente que no la tienen. Pero cuando estamos hablando, que es lo que decía Emi, de ya empresas con un tamaño ya un poquito más importante, que son empresas familiares, aquí tenemos casos como Power Electronics, como muchas empresas grandes, que son empresas familiares que tienen continuidad. Esas no caen a la siguiente generación, sino que duran unas cuantas. Por eso es el dato un poco, hay que llevar cuidado. Por eso digo que los datos a veces... Un tercio no, pero las que, digamos, caen a la siguiente generación suelen ser mini empresitas. Sí, que no quieren continuar. No, pero hay una cosa eso también, de los varios melones que se han abierto en estos últimos turnos de palabra, yo me quedo ahora para empezar con el del liderazgo, la transmisión del liderazgo, porque claro, uno puede transmitir la gestión o las herramientas de gestión tácito. Y decir, pues usa este programa informático, asesórate con este equipo de abogados, no sé qué, pero el liderazgo, ¿eso se puede transmitir?
Bueno, yo creo que el liderazgo es innato. Pienso, o sea, yo creo que cuando tú llevas en el ADN, yo hablo de mi experiencia, luego cada uno hablará de la suya, pero es verdad que a veces pues cada hijo gestiona de una manera, tiene unas capacidades para liderar. También es verdad que puedes aprender muchas cosas. Yo he aprendido muchísimo de mi padre. Bueno, mis hermanos y yo hemos aprendido porque además él se ha preocupado mucho desde pequeños, que eso es muy importante también, de educarnos en ese sentido. O sea, nosotros desde pequeños siempre corríamos por las fábricas, íbamos a las fábricas, sabíamos lo que mi padre hacía, sabíamos lo que se esforzaba, cuando ha tenido un problema lo ha transmitido en casa. Entonces, todo esto a nosotros nos ha hecho mucha mella y nos ha hecho valorar mucho a nuestros recursos humanos, a nuestros empleados, conocerlos, ser una gran familia. O sea, mi padre siempre ha tenido mucho apoyo de su equipo y es muy importante. Y entonces nosotros siempre nos ha transmitido ese valor, esos valores. Nos ha formado, ¿no? Y nos También, ha formado en esa parte que decía yo que era menos intangible de alguna forma, ¿no? Es que tampoco entonces, se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Correcto, correcto. Así Entonces, si lo vives desde pequeño, si lo llevas en tu ADN, es mucho más fácil liderar. Pero sí que es verdad que para ser líder tienes que tener pues ciertas aptitudes, tienes que tener ciertas características en tu personalidad. Yo Para creo que mí, Se nace. si no naces líder, es complicado. Pues yo tengo aquí 4 Para líderes, mí, pero tengo Sí, ya está en la cámara. Tengo 4 líderes y tengo un quinto que me está reclamando paso, que es la publicidad. Volvemos enseguida. Estamos hablando de relevo generacional con el consejero José Antonio Rovira, con Mónica Duar de Dormitienda, con Emi Boix de IBEFA y con Ignacio Aliño del grupo El Alto. Lo último que hemos comentado antes de la pausa publicitaria ha sido la necesidad de contar con un liderazgo suficiente en las nuevas generaciones que han de proceder al relevo de las mayores. En realidad, la transmisión que hay que hacer, Emi, es de propiedad de gestión y de liderazgo. ¿La del liderazgo es la más difícil de todas? Probablemente es la más difícil, y cuando un sucesor llega a la empresa marcado por bueno, pues esos valores o esas capacidades que su padre y la personalidad, o su abuelo, ¿no? Exactamente, ha ido marcando, es una personalidad que ha ido calando dentro de la organización, dentro del equipo, dentro de las personas, dentro de los clientes, y ese liderazgo, pues a lo mejor tú tratas de seguirlo, pero cada uno tiene su estilo, ¿no? Y siempre es un reto que puedas de alguna manera seguir ese camino, ¿no? Y ese liderazgo, pues cualquier empresario, cualquier empresaria líder tiene que saber cómo imponerse a sus propias capacidades, pero es verdad que es algo que en la empresa familiar, pues siempre sale aquello de, claro, es que tu padre es que tu abuelo hubiera dicho, es que, entonces es un reto añadido a las empresas, sin duda. Se ha hecho así toda la vida. Sí. Y entonces a mí eso me da una rabia, Sí. porque digo, vamos a ver, pero es que ese es el problema que tenéis, Claro, que no ahí viene la evolucionáis. innovación. O sea, gente del equipo que llevan muchos años dice, oye, pero si toda la vida se ha hecho así, digo, pues ya será hora de cambiar. Claro, es que eso es verdad que marca. Claro, Sí. claro. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no, conseller? Pero de todas formas, a veces la personalidad también puede ocultar en alguna medida las características básicas para ejercer el liderazgo. Quiero decir, una cosa es saber lo que se tiene que hacer y otra cosa tener el carácter adecuado para que eso se haga sin fricciones y sin problemas. Sí, pero yo creo que hay un dato fundamental y lo daba Mónica, y es que también sea el dueño de la empresa el que sepa transmitir a sus hijos ese amor Desde pequeños. por su trabajo desde pequeños. Claro. Pues llevándolos, como decía ella, pues yendo a la fábrica a correr por allí y tal, y eso es importante. Es decir, el liderazgo, hombre, ¿se crea o se nace? Yo creo que ambas cosas, porque digamos la familia también puede ayudar a que inculcar a tu hijo un poco de, tu hija, del liderazgo, que te vea a ti y un poco que aprenda. Yo creo que la educación es importantísima. La educación es fundamental. Claro. Fundamental. Y es una parte de ese aprendizaje, ¿no? Incluso a lo mejor de la formación de cierto carácter. Es verdad que tiene que ser innato,
ahora un poco se habla cada vez más de cómo uno puede influir incluso en su propio cerebro con determinadas actitudes, o decir, desarrollar habilidades que uno no tiene, y no sé si el liderazgo se puede llegar a tanto, pero la formación, la educación, incluso a la hora de ser capaces en grandes organizaciones humanas de evitar o de gestionar bien los conflictos, incluso los conflictos familiares, pues un poco también es importante lo que uno, es decir, esa cultura familiar que cada uno tenga. Antes mientras os escuchaba, hacía la reflexión de por qué nosotros en este momento como empresa estamos tan obsesionados con el relevo generacional, y al final es una cuestión casi cronológica, es decir, nosotros ese relevo generacional de lo que es la segunda generación en la gestión, pues prácticamente se produjo hace 15 o 16 años, lo tenemos más lejos. La tercera generación no está en este momento, siquiera por perfil de edad, y por lo tanto, por formación, por experiencia en la gestión de la compañía, no está para suceder en el liderazgo a la generación que actualmente lidera. Lo que nos lleva, Mónica, a la pregunta de si los valores realmente se pueden transmitir fidedignamente de los seniors a los juniors, o simplemente se intenta y luego los demás ya aplican a su manera. Yo creo que valores, cultura empresarial. Yo creo que se pueden transmitir perfectamente. O sea, mi padre en ese sentido los valores nos los ha transmitido siempre muy bien, como os digo, desde pequeños. Sí. Y creo que los llevamos con nosotros, o sea, van dentro de nuestra forma de ver la empresa, nuestra forma de vivirla y nuestra forma de conjugar empresa y familia. O sea, en ese sentido, yo sí que pienso que estoy muy embebida de esos valores y de esa cultura empresarial. Porque empezar de cero no tendría sentido, eso sería como crear una nueva empresa, ¿no? No tiene sentido, es que al final tu empresa lo que tienes que hacer es hacerla, o sea, que perdure en el tiempo, pero manteniendo los valores y la esencia empresarial. Yo creo que realmente el éxito radica ahí. Claro, ese legado que tú heredas, esa empresa que tu padre o tu abuelo o anteriores generaciones han creado, tú lo que tratas es de que perdure esa esencia y hacerlo crecer. Hoy en día, con el reto de la IA, la innovación, la digitalización, tenemos muchos retos, como cualquier otra empresa, a nivel de competitividad, de internacionalización. Cualquier reto que una empresa tenga para ser mejor que los demás en el mercado, la tenemos también las empresas familiares, pero se une a esa vinculación que tenemos al legado para intentar transmitir aquello que heredamos con un propósito, con una esencia, y eso pues alcanza pues ese ejercicio de transmisión en el éxito de la sucesión, ¿no? Ojo, perdón, sí. Es mucha tradición, ¿no?, en el sentido de traslado, ¿no?, de ese conocimiento, pero es mucha innovación. Una empresa familiar, independientemente de que heredemos y transmitamos valores o decir, aquello que pensemos que puede perdurar o contribuir a la supervivencia de la compañía, pero como elemento de supervivencia, el moverse en un entorno cada vez más cambiante, es decir, realmente vertiginoso, pues es fundamental. ¿Qué desincentiva más a las nuevas generaciones a la hora de dar el salto y asumir el mando en la empresa familiar? ¿La burocracia, la fiscalidad, las complicaciones de la vida empresarial? No sé, Emi. Nosotros desde IBEFA vemos mucho talento joven muy inspirado por la empresa familiar y con muchas ganas de incorporarse a sus empresas o a otras empresas, ¿no? Pero también es una realidad que hoy en día pues el mundo es muy pequeño, todos nos movemos mucho, es muy habitual que nuestros hijos estén estudiando fuera o trabajando en una multinacional a la otra punta del mundo, y tener la capacidad de inspirar a ese talento, a esas nuevas generaciones, para enamorarles de tu proyecto, de tu empresa familiar y que quieran volver, es un desafío muy importante. Y creo que el freno puede estar en entender cuál es el propósito de la empresa familiar, o ese apego del que hablábamos, ese legado que les llegue a enamorar tanto como a nosotros como empresarias, y que, bueno, una vez se enamoren del proyecto ya quieran incorporarse para desarrollarlo. Bueno, tenemos aquí al consejero. Por la parte de la administración, yo iba a decir... Que diga lo que vaya a decir, que luego le voy a plantear. La ayuda que damos, ¿qué es? Es decir, favorecer
fiscalmente la transmisión de ese patrimonio familiar, por un lado, y por otro lado intentar, y ya vamos por el segundo gran decreto de simplificación administrativa en las relaciones de las empresas con la administración. Es la parte en la que podemos ayudar. Y ahora... No, ahora lo que iba a plantear es prácticamente eso. ¿Qué le exigís o qué le pedís o qué necesitáis de la administración? La central por un lado, pero sobre todo la autonómica, que es la que tenemos más cerca, a la hora de favorecer el relevo generacional. Yo creo que el gran reto de todas las administraciones, y hay algunos países que han empezado, incluso alguna comunidad autónoma creo que tiene algo en ese sentido, yo creo que el gran reto para que Occidente no pierda la comba con respecto al resto del mundo, en ese mundo que cada vez es más global y con el que competimos cada vez de forma más cercana, es la desregulación. Es decir, hay una cantidad de normativa tremenda y Europa se está quedando atrás porque es muy difícil crear empresas. Es decir, creo que hay que trabajar mucho en mejorar la fiscalidad, no solo a nivel autonómico, sino, es decir, yo soy un convencido de que cuando se mejora la fiscalidad, y no estoy pensando solo en la fiscalidad de la empresa, sino la de las propias personas físicas. Claro. Es decir, hay que deflactar cuanto antes el IRPF, eso ejerce una presión, es decir, nos hace perder a todos poder adquisitivo, presiona sobre digamos, el coste salarial de la propia compañía. Si las empresas españolas tienen una mayor carga fiscal, son menos competitivas con respecto al resto de empresas del mundo, y así al final pues nos irán poco a poco comprando, con las ventajas e inconvenientes que eso pueda tener, ¿no? Entonces yo creo que la fiscalidad, creo que también hay que... Creo que tenemos que perseguir cierto fraude laboral, eso está perjudicando a los empleados más honrados, que son la mayoría, pero nos encontramos, y el otro día la directora de Recursos Humanos me decía: Ignacio, pásate por aquí, se te van a poner los pelos verdes, pero te voy a contar lo que me acaba de pasar. Y era una empleada que había venido con su madre y que había dicho que había prácticamente exigido que no se le contratara por más allá, no sé si eran el equivalente a 500 euros o de ese orden, porque entonces tenía que, o sea, ella perdía la ayuda económica que percibía de la administración. Es decir, hay unos incentivos para no trabajar tremendos, y en un país donde teóricamente hay 3 millones de parados, hay alguno más, porque yo entiendo que las estadísticas se han modificado y no para hacerlas más reales, ¿no? Efectivamente, los fijos de Yolanda. Entonces, es decir, no tiene ningún sentido que las empresas no encontremos a gente para trabajar, con lo que eso perjudica a las empresas españolas, y al mismo tiempo haya teóricamente más de 3 millones de parados. Ahí hay algo, es decir, hay otros países de Europa que tenemos catalogados como modernos, incluso progresistas, donde el fraude laboral se castiga duramente, es decir, uno pierde su derecho a percibir el desempleo, etcétera. Y al final todo ese fraude lo pagamos entre todos y termina costándonos dinero en impuestos, etcétera, que podría estar, digamos, dedicado a que las empresas españolas funcionaran mejor, retribuyéramos mejor a nuestros empleados y que la retribución neta que les llega fuera mayor. Cuando estamos todo el día escuchando en televisión que hay pérdida de poder adquisitivo para poder pagar la renta, es decir, el alquiler de una vivienda o poder comprarla, etcétera, al final todo eso pesa, y bueno, no poco. De momento vamos a arreglar el relevo generacional, luego arreglaremos el mundo. Mónica, en tu caso, ¿qué peticiones que...? Yo es que estoy totalmente de acuerdo con Ignacio. Yo creo que el tema de la fiscalidad es muy importante, el tema del fraude también, y yo, por ejemplo, me encuentro con muchísimos problemas en Madrid, por ejemplo, curiosamente más en Madrid, a la hora de encontrar gente que realmente quiera trabajar. Y luego la pérdida de poder adquisitivo es muy llamativa, o sea, la gente se queja muchísimo porque perdemos poder adquisitivo, y entonces yo creo que sí que habría que atacar muy fuerte y bueno, necesitamos mucha ayuda en ese sentido, porque al final las empresas, pues claro, pues es un problema para nosotros la cantidad de impuestos, la cantidad Oye, yo os lo digo, vosotros, de cada 100 euros que cuesta un trabajador, a él solo le llegan 50 y algo.
El resto se lo comen impuestos y cotizaciones. Esa es la pura realidad. Que las cotizaciones también son en realidad es un impuesto también. Incluso claro. se valora dentro del grupo 1 de impuestos directos. Está claro, está claro. Y esa es la pura realidad. ¿Que eso se puede mejorar? Sí, pues deflactando las tarifas y tomando muchas medidas y sobre todo haciendo que el coste, digamos, de oportunidad de estar trabajando a no estar trabajando no sea como es actualmente. La deflactación como el anillo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? La deflactación, nosotros, es una de las medidas que tenemos en cartera en cuanto podamos. En cuanto nos mejoren el sistema de financiación, avisa, ¿no? Como le he dicho yo, en cuanto me llame Arcadia España y me diga, te mando ya el fondo de nivelación Largo me lo transitoria. fiáis, que decía el clásico. Emi, peticiones Las del oyente, empresas venga. necesitamos seguridad jurídica y un marco jurídico transparente y claro para que a largo plazo podamos hacer inversiones y darle continuidad a nuestros negocios y nuestros proyectos, ¿no? La simplificación administrativa ha sido muy aplaudida también por la comunidad empresarial. Es una evidencia que tenemos que reducir la burocracia y los trámites y las trabas y al mismo tiempo pedirle a las administraciones que confíen más en las empresas, en esas declaraciones responsables que se habla para intentar agilizar pues, todos esos trámites y que todo sea mucho más fluido y, por supuesto, reducir la fiscalidad, que tanto hemos hablado. Además, nosotros recientemente celebramos la exención del impuesto de sucesiones y donaciones, que ahora hasta el 4º grado la Administración escucha nuestras peticiones y sabemos que estamos en el camino y están tratando de ayudarnos en ese sentido. Pero hay mucho recorrido, el IRPF no nos ayuda, el impuesto de patrimonio un poco persigue ese valor que tenemos. Sé que no depende todo de uno mismo. Hemos mejorado un poco. Vamos poco a poco. mejorando, pero es cierto que bueno, pues, cuidar esa empresa familiar y un poco las rentas de esos empresarios, empresarias, de esos trabajadores, de todo ese equipo que tenemos a nuestro alrededor en la comunidad, pues hará que crezcamos más como comunidad, como territorio y al final yo veo aquí, conseller, veo dos grandes bloques, el fiscal y el burocrático, ¿no? El de simplificación burocrática. En eso estamos trabajando, por eso hemos atacado por un lado el bloque fiscal, tomando medidas para favorecer totalmente la transmisión de empresa familiar y hemos atacado la simplificación administrativa en las relaciones de la empresa con la administración. Yo creo que estamos en el camino correcto y sobre todo lo que hay es mucho diálogo y dispuestos a sentarnos para escuchar cualquier petición que se nos haga. ¿Alguna vez será tan fácil crear una empresa en España como en Estados Unidos o no llegaremos a eso? Nunca, ¿no? Pero hay una cosa que han comentado, la famosa burocracia europea, la famosa burocracia europea, y sí que es cierto que tenemos que tener, digamos, simplificar normas. Vale, pues vamos a simplificarlo todo. Un minutito para cada uno a manera de conclusiones. Emi, por ejemplo, venga, por cambiar un poco el orden. Pues creo que en el relevo generacional las empresas todos los días tenemos que estar reinventándonos. Creo que es fundamental contar con las administraciones y con un diálogo abierto para que las empresas podamos garantizar nuestra continuidad en esa transmisión de valores y de empresa misma. Perfecto. Ignacio. Yo diría que para asegurar el relevo generacional primero hay que asegurar la supervivencia de la propia empresa. Entonces creo que es importante que las empresas no solo obtengan simplificación administrativa, sino también que se dote a la administración. Hace poco hablaba con funcionarios de la Comunidad Valenciana y me consta que en algunos sitios precisamente que tienen mucha relación con la propia, es decir, con las empresas, es decir, hay falta de funcionarios, plazas que están sin cubrir y creo que a lo mejor habría que hacer un esfuerzo en ese sentido. El relevo generacional creo que se educa, como decíamos antes, día a día, hay que ir formando a ese relevo y en algunos casos no necesariamente preparar ese relevo, digamos, en lo que es la propia dirección de la compañía. A veces también no hemos incidido tanto en ello, pero si se identifica que hay que profesional en algún caso y optar por un perfil profesional, como decía antes Mónica, en lugar de uno familiar, también hay que ser en ese aspecto profesionales. Pues lo dejamos ahí en alto. Exacto. Mónica. Bueno, pues yo por mi parte contar con el apoyo de la Administración porque creo que es fundamental para los empresarios, por supuesto el tema del IRPF, por supuesto simplificar la burocracia
y poder percibir más ayudas en ese sentido, porque al final estamos, pues eso, bastante, se nos dificulta mucho con el tema de los impuestos. Nuestros equipos también cada día ganan menos dinero, en realidad, o sea, trabajan y se sienten muy desmotivados muchas veces. Y creo que eso es importante para hacer equipo, para hacer empresa, para poder seguir creciendo, para poder seguir unidos y para seguir fomentando la economía en nuestro país. Y luego, por otro lado, yo pienso que el relevo generacional tiene que estar muy apoyado por la educación, debemos ser responsables, creo que tenemos esa capacidad de poder transmitir a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, la importancia de la empresa, esos valores, ese propósito que pienso que no hay que perderlo nunca, el propósito, el foco, y que esas nuevas generaciones, a pesar de que es un reto y que es complicado, pues lleguen a sentir también ese amor, esa vocación, que al final los empresarios es muy vocacional, lo llevamos con nosotros, nuestras empresas son como hijos, además, que vemos crecer, que vemos evolucionar, que lo sentimos dentro, y en ese sentido pues creo que tenemos que seguir así. Muy bien, pues al conseller le damos 15 segundos. Nos vamos de tiempo. Nosotros vamos siempre a seguir colaborando con las empresas. El Gobierno del Partido Popular de aquí de la Comunidad Valenciana estamos trabajando en ello. Diseñamos una reforma fiscal que estamos poco a poco avanzando en ello. Ignacio tiene muchísima razón con la deflactación de las tarifas. El IPC es el impuesto de los pobres. Es la pura realidad, y es cierto que hay menos capacidad adquisitiva por parte de las familias, pero esa es una cuestión más bien del Gobierno central, que esperemos que cambie en poco tiempo. Bueno, continuará, conseller, muchísimas gracias. Emi, gracias. Ignacio, Mónica, Gracias. muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.